pensamiento político, que es chévere, es como un librito de coquito que trae como todas las síntesis de algunos autores a lo largo de la historia política y social. Entonces, si lo pueden tener en su biblioteca, súper. Está disponible en el libro, o sea, en la base de datos de la universidad, lo pueden descargar y manejarlo con él. Y el otro, que sí quiero que lo vayan como leyendo, porque lo vamos a utilizar mucho cuando estemos hablando de la violencia, no sé si lo vieron con el profesor Mauricio, es Topología de la Violencia de Byung-Chul Han. Ese libro también está disponible en el libros gratuito, entonces lo pueden ir descargando, es un libro súper chévere que nos va a hablar sobre todo de ese pues, tema de la violencia. Entonces ahí les voy como adelantando cosas. Profe, ¿puede mandar fotos de los libros al grupo de WhatsApp? Ya mismo, porque se me olvida. Ya mismo. Espérenme que ya mismo. Espérenme. Tengo que mandar eso de una vez porque es que yo... Enviado. ¿Listo? Bueno. Gracias. No siendo más pues las intervenciones que hicieron, empecemos con la clase. Bueno, entonces terminamos ya el segundo tema del curso. El primero fue sobre la sociología, el primero fue sobre la sociología, el segundo sobre la eficacia. Y evaluamos sobre el tema de la eficacia. Tengan en cuenta que todos los exámenes son acumulativos. Tengo pendiente pues evaluarle todo ese tema de la discusión del concepto de sociología, pero eso lo vamos evaluando en otros seguimientos. Para que no me han preguntado, pero me van a preguntar, espero para la próxima semana tener listo pues todos la calificación del examen que hicieron. Espero, porque pues son 2 cursos, me toca leerlos, yo les hago todas las correcciones, todas las aclaraciones, entonces tengo que hacer la lectura de todo el examen. Espero hacerlo, se lo subo por la misma plataforma y la nota por la plataforma para que sepan. Y ahí ustedes pueden hacer la retroalimentación o las preguntas o dudas o la apelación con respecto al examen. ¿Listo? Entonces, en eso que no me lo preguntaron, pero pues lo aclaro por si alguien me lo pregunta. Siguiendo con el cronograma que tenemos, ustedes ya saben que en archivos tienen un documentico de Word que está el clase a clase por donde vamos para que no se pierdan. También hay unas lecturas sugeridas sobre los temas de clase que ustedes pueden complementar y pues las grabaciones de la clase. Entonces, siguiendo con eso, lo que nos convoca es los precursores de la sociología jurídica. Como elemento pues de reflexión de esta clase. Entonces, vamos a iniciar varias cosas. Ustedes tienen ahí el texto de Misael Tirado que se llama La sociología desde sus fundamentos sociológicos, que les sirve como complemento, como apoyo, lo utilizo como hilo conductor para desarrollar estos temas de la clase, entonces ahí les sirve como para complementar sus notas de clase como tal. Entonces, tomo pues lo que dice realmente Misael y dice que una propuesta o una conexión entre la historia y la cotidianidad del día a día, lo que permite construir, constatar o refutar teorías sobre el ejercicio académico, es importante dentro de el estudio de la sociología, porque nosotros no podemos desligar que la historia es la que nos cuenta el hoy. O sea, nosotros tenemos que hacer realmente una historia de nuestros contextos y reconocer realmente de dónde venimos y por qué estamos aquí, y reconocer por qué la discusión que está vigente ahora. Y en eso no es ajeno la sociología. Entonces, es importante que nos ubiquemos en esa etapa previa de la sociología para poder entender esas discusiones que están ahora y algunos elementos que permiten hacer esa discusión sobre el desarrollo de la sociología como ciencia del derecho. Entonces, lo que busco con esta parte de la clase es realmente ubicarlos a ustedes entre otras disciplinas, en la génesis de la sociología, y por eso vamos a empezar con algunos sociólogos que uno puede llamar como precursores o presociólogos, como lo llama Misael, y
Luego vamos a pasar pues a lo que se llama la sociología clásica y contemporánea para llegar pues a los pensamientos pues de la sociología moderna. Entonces, el legado de los pensadores en la construcción del conocimiento va más allá de la observación del análisis y de la observación y el análisis de la realidad. Que esos son los elementos que sirvieron como punto de partida en la reflexión científico-social. Tengan en cuenta que nosotros vamos a partir de unos autores donde ya había una racionalidad, es decir, una separación y una explicación de todo a través de un Dios y más bien una explicación a través de la ciencia. Y en esa explicación era muy importante el tema de la observación para encontrar y extraer de ahí leyes que sirvieran para explicar fenómenos. Entonces, es importante que partimos desde ese momento teórico, ya hay una racionalización importante. Entonces, uno de los primeros autores que vamos a trabajar son Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Saint-Simon, Comte y Spencer. Quisiera dedicarle mucho más tiempo a esto. Anteriores años le he dedicado muchísimo tiempo a estos autores, pero bueno, he hecho una modificación en el curso porque todo el tiempo estamos constantes y me interesa mucho ver más las teorías y los problemas modernos, los problemas contemporáneos. Entonces, por eso voy a pasar muy rápido por encima de ellos, pero no quiere decir que ustedes no tengan textos dentro del archivo que le permitan a ustedes complementar esos temas. Entonces, es importante tener en cuenta que muchos fenómenos sociales transcurren frente a nuestra mirada de manera invisible y solo prestamos atención cuando esa cotidianidad es alterada o transgredida o nos afecta directamente. Es por eso que la sociología jurídica debemos partir de la realidad sin desconocer la norma. Y en esto quiero ser completamente claro. O sea, la sociología jurídica jamás desconoce la norma. Jamás desconoce la norma. Lo que hace la sociología jurídica es colocar a la norma en consonancia con lo que yo llamo el derecho vivo. Es decir, con el mundo real, con lo que se vive y con lo que se siente. Entonces, el mundo de los abogados debe ver mucho más allá sobre la norma y sobre las realidades. Entonces, es importante encontrar esos elementos que generan una conexión entre la realidad y la norma. Nosotros por eso debemos tener precisamente esos antecedentes o esa retrospectiva histórica que nos permita a nosotros llegar a quiénes fueron los que dijeron que había que hacer una conexión entre el derecho vivo y la norma. Y aquí entran los presociólogos como tal. Entonces empecemos con un señor que para mí es supremamente importante. Quisiera tener muchísimo tiempo para contarles muchos datos históricos, porque muchos de los autores que vamos a ver acá, bueno, los que han sido mis estudiantes saben que siempre cuento todo eso, pero no lo voy a hacer en esta clase. Pero uno de los que más he investigado sobre su biografía, pues porque me generó mucha curiosidad, y es el señor Carlos Luis II Barón de Montesquieu, o en largo Charles Louis de Secondat Montesquieu, o como ustedes lo conocen, Montesquieu. Y Montesquieu nació en 1689 y murió en 1755 y tiene un origen francés y lo procede de una familia noble. Pero aquí les pongo un asterisco. Los papás de Montesquieu eran precisamente una gente de clase media, sus papás, que tenían un familiar rico, ¿cierto? Un familiar rico. Los papás mueren
Y esas cosas que hay gente que nace con suerte, a él, pues, ¿quién se queda con su custodia? Su tío, que es su tío, que es rico y que no tiene hijos. Y del cual hereda el título de barón de Montesquieu. Entonces, imagínense como la suerte de este asunto. Pero uno puede entonces comprender y extrapolar, porque alguien como Montesquieu, que tenía todos los privilegios, empieza a criticar a la sociedad de su época, de la cual se surtía. O sea, porque es que que si uno está cómodo, teniendo mucho dinero, y empieza a criticar a su sociedad, pues uno tiene que preguntarse por qué. Pues una de las razones por las que eso pasa es precisamente porque, por lo que les acabo de decir, su tío lo adopta y eso. Montesquieu tiene muchas particularidades, muchas curiosidades teóricas. Entre esas curiosidades teóricas que tiene Montesquieu es precisamente que Montesquieu, muchas de las teorías que tiene es que Montesquieu viajó por toda Europa. Viajó por Asia y se enamoró de Inglaterra, donde él precisamente encuentra todo ese concepto de la monarquía constitucional, esa relación entre el parlamento y la monarquía. Recuerden que él está ubicado en una Francia, en una Francia donde hay una monarquía absoluta, y es como el contexto que se encuentra. Hay una monarquía absoluta en Francia, va a Inglaterra y encuentra una monarquía constitucional. Recuerden todo lo que había pasado con Juan sin Tierra, todas las discusiones que había llegado a Inglaterra, toda la revolución inglesa. O sea, él llega allá, mira otras cosas, se va a Oriente y encuentra otro tipo de contexto. Entonces, con Montesquieu, era un tipo excéntrico, viajaba hasta con el loro, tenía un loro, viajaba con sus cuadros, a donde llegaba tenían que ubicarle su habitación tal cual como lo hacían. Entonces te puedes imaginar todo el dinero que tú tienes para viajar con todo ese poco de gente en esa época. No debía ser cualquier persona. Entonces, esa posibilidad de viajar, era magistrado francés, viajero de Europa, lo que le permitió a él analizar las costumbres y los comportamientos de los habitantes y el papel que jugaban las instituciones en el comportamiento de los habitantes, y el asunto de conocer el modelo político inglés, o sea, de Gran Bretaña, le permitió a él llenarse de argumentos para criticar el modelo monárquico absoluto de su querida y adorada Francia. Montesquieu tiene dos obras que nosotros conocemos mucho. Uno es su obra Cartas Persas y el otro es El espíritu de las leyes. Cartas Persas, que es uno de los textos más fantásticos, si a alguno de ustedes les gusta la lectura, le interesan estos temas, o lo leyeran, de Montesquieu, él lo publica de manera anónima. Claro, porque es que el texto se convierte en un sarcasmo frente a la teoría, frente a la... es un retrato de la sociedad, del desorden, los privilegios, el libertinaje, la influencia de la iglesia, los problemas del derecho. Eso todo ustedes lo encuentran y se convierte en una crítica a la sociedad en esa obra, que es genial. O sea, la obra es muy divertida a pesar de no ser una obra de 1721. Obviamente la escribe anónimamente porque pues, él estaba criticándose a él mismo. Él estaba criticando a la sociedad de la cual se surtía. Pues. Recuerden que Montesquieu tenía tanto dinero que le prestaba plata a la corona. Entonces, imagínense. Entonces, Montesquieu estuvo bastante influenciado por un señor que se llama John Locke, que ustedes conocen, John Locke. Y acuérdense que Locke es inglés y ese modelo le permite desarrollar un modelo de monarquía constitucional, donde el monarca fuera frenado por el parlamento y ese freno estaría a cargo de los órganos legislativos y judiciales. Es por eso que ustedes encuentran en el espíritu de las leyes ese concepto de división de poderes del Estado, lo que nos permite a nosotros tener un sistema equilibrado
que no dé lugar a que caigamos en el despotismo o en una autoridad completamente absoluta. Entonces, es importante para Montesquieu el concepto de leyes y el concepto de control constitucional, porque estos son garantes, no solo para el Estado, sino para toda la sociedad. Entonces, para Montesquieu, esta división de poderes era absoluta. O sea, nosotros, cada uno ejerciendo su función, no podía haber, pues, temerse entre uno y todo. Si bien hoy esa herencia, pues, que nos deja Montesquieu, esa propuesta de división de poderes que nos deja Montesquieu, no es tan rígida como él la proponía, sigue permitiendo un control y equilibrio de interdependencia y complementariedad, o ese check and balance que llaman los anglosajones. Pero la pregunta que yo me haría aquí, si yo estuviera escuchando la clase, es, profe, ¿cuáles son los aportes de Montesquieu al tema de la sociología? Bueno, en su obra cumbre, que es El espíritu de las leyes, que es una obra publicada en 1748, ahí queda plasmada la ley como mecanismo rector, ¿cierto? Y esa la ley como un mecanismo rector. Y mediante un análisis crítico y objetivo de la naturaleza de las cosas. Lo que dice Montesquieu es que la ley debe ser el resultado de los procesos históricos de cada uno de los espacios donde están. O sea, nosotros debemos crear leyes que sean a consecuencia o consonantes con sus momentos geográficos e históricos, ¿cierto? Por eso dice que la ley sirve como un método histórico comparativo del método científico. Es decir, nosotros si observamos a través de la observación, la experiencia y la experimentación, nosotros podríamos comprender lo complejo de las diversas sociedades, lo complejo de sus actuaciones y entender sus formas de gobiernos, bien sean repúblicas, en monarquías o imperios, y de ahí abstraer las normas que sean susceptibles de aplicarse a ese tipo de territorios. Entonces, lo que dice Montesquieu, el derecho en abstracto es superior al derecho positivo, es decir, lo que se vive y lo que siente es superior a lo que está escrito. Y la democracia debe ser inherente a las formas de gobierno. Cuando eso sucede, cuando sucede, eso da lugar a que se dé a la seguridad jurídica, a la igualdad, al goce de la ciudadanía, un amor por sí mismo y un amor hacia los otros. Dice Montesquieu que todo hecho social debe atenderse dentro o debe entenderse dentro de su contexto físico, moral e institucional. Porque si nosotros aislamos esos contextos físicos, morales e institucionales, estamos cayendo en interpretación. Si yo, por ejemplo, es un ejemplo que pongo siempre, yo no varío mis ejemplos, por cierto, ahora que pienso en eso. Por ejemplo, si yo, en el caso hipotético que estuviéramos en un salón de clase de manera presencial y se termina la clase, y uno de sus compañeros o sus compañeras me abraza y ustedes pasan y ven lágrimas, ¿cierto? Y ven lágrimas, ustedes tienen muchísimas cosas que pensar y sacan muchísimas conclusiones. La que quieran. Imagínense todas las conclusiones que piensan frente a ese hecho. Y de ahí van a contar lo que ustedes concluyeron. Montesquieu lo que dice es que yo no puedo hacer aseveraciones sin entender el contexto, ¿cierto? Entonces yo me preguntaría, ¿por qué la profesora está abrazando a un estudiante que sabemos que no es cercano a ella? ¿Por qué la está abrazando? ¿Por qué hay lágrimas? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Cierto? ¿Quién es esa persona? ¿Qué pasó?
y a partir de ahí extraer realmente una concientización de las cosas. Pues Montesquieu dice que eso pasa con todos los hechos sociales. Yo no puedo creer que porque digan hay una cantidad de muertes, entonces aumentemos las penas. No, no. Montesquieu comprendía es entender ese contexto físico, moral e institucional para poder nosotros realmente interpretar qué está pasando en esas decisiones. Entonces, lo que propone Montesquieu es el análisis de la sociedad como un sistema integrado que permite partir de realidades concretas, y eso implica ir mucho más allá de lo jurídico y establecer nexos entre las formas de gobierno y los contextos socioculturales. A nosotros no podemos aislar al derecho de lo político y de lo social y de lo económico, o sea, no lo podemos aislar. Y tampoco lo podemos aislar de las situaciones geográficas o climáticas. Nosotros deberíamos comprender que hay situaciones o hechos sociales que son mucho más fuertes o menos fuertes en ciertos contextos. Por ejemplo, hay situaciones sociales que son mucho más imperantes en ciertas zonas o desarrollos o elementos climáticos. Por eso Montesquieu estaría muy en contra en que nosotros estuviéramos transcribiendo normas que son de otros estados y que nada tienen que ver con nuestros contextos. Una de esas críticas y un ejemplo que ponía en la clase que me antecede es lo que pasó, por ejemplo, con una cosa que yo critico mucho, que es con la ley para adolescentes, ¿cierto? Como el régimen para adolescentes. Esa norma la trajeron de los Países Bajos, que tienen unos contextos y naciones diferentes a la de nosotros, y dentro de esos contextos de los Países Bajos, esas normas lo que buscaron fue precisamente resolver un asunto allá. Pero cuando lo traemos acá, esa norma ha sido para nada eficaz. Entonces, ahí estamos el problema, y eso es lo que dice Montesquieu. O sea, nosotros no podemos, tenemos que crear normas que sean consonantes con nuestras realidades concretas. Nosotros no podemos traer situaciones que son heredadas de otros y que nos llevan a desarrollos que no tienen que ver con nuestros contextos o que no nos llevan a ningún desarrollo y que nos permiten realmente, o sea, estudiar la norma de su contexto y de sus realidades nos permite realmente construir quiénes somos y qué queremos ser. Entonces, ¿cuál es el aporte de Montesquieu a la sociología? Es el primero de utilizar la cientificidad en la construcción de conocimiento. Porque Montesquieu nos permite precisamente esa contrastación de la sociedad en diferentes contextos. Miren que Montesquieu decía, si uno atiende lo esencial, el espíritu de las leyes, concebida como ciencia desde la realidad social, lo esencial hay que buscarlo en dos rasgos, en el relativismo y en el determinismo. Entonces, ese es el aporte de Montesquieu, en mirar los hechos sociales desde un punto de vista científico, o sea, observarlos, contrastarlos con las situaciones sociales, económicas y políticas, y de ahí extraer situaciones o dar lugar a las leyes. Montesquieu, a través de esa observación, dijo que los hombres construyen en todos los estados tres tipos de leyes. Las leyes que son entre los estados, las leyes que son entre los gobernantes y los gobernados, y las leyes que se crean entre los órganos privados. Y mire que eso no es más que las leyes internacionales, las leyes de derecho público y las leyes de derecho civil, que independiente de donde nosotros nos ubiquemos contextualmente o de las condiciones sociales o climáticas, siempre vamos a estar permeados por esos tres tipos de leyes. Entonces, lo que hay que hacer es identificar cuáles son esas leyes entre estados que debemos crear, cuáles son esas leyes entre gobernantes y gobernados y cuáles son esas leyes de carácter privado que nosotros debemos hacer, que esos son resultados precisamente de la cotidianidad y de la observación que se ve. Hasta aquí van conmigo mis queridos estudiantes.
Sí, doctor. Sí, profe. No. Bueno, pasando a otro precursor y a uno de los que se le considera ideólogo de la Revolución Francesa, el señor Juan Jacobo Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, si en mi mal francés, porque yo no sé francés, que no nació en Francia. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en una familia no tan rica como la de Montesquieu, o sea, la riqueza era absurda. Rousseau, digamos que Rousseau es un tipo de clase media, ¿cierto? Huérfano, se queda huérfano, y es a los 16 años, más o menos la edad que ustedes deben tener, o cercano a la edad que ustedes tienen, él llega a París, y él es autodidacta. O sea, el tipo es que no puedo decir las palabras que digo en clase porque aquí me graban. El tipo se educa a sí mismo. Imagínense, el tipo se educa a sí mismo. Y él mismo se educa en ciencia, en arte, en filosofía, en música, en química, en matemática, en latín. Lo que le permite a él tener una consolidación holística, o sea, una educación holística. Además, como unos argumentos para empezar a criticar a los ideales de los que estaban vigentes en esa época. Diderot, D'Alembert, el mismo Voltaire, o Montesquieu. Y ya no sobre los principios del racionalismo, sino sobre el concepto de pasión y sentimiento como valores y ejes de la sociedad. Entonces Rousseau dice que nosotros debemos tener una pasión y un sentimiento para reconocer el valor de la pasión y el sentimiento para poder realmente comprender los elementos sociales. Hay un ensayo que este señor escribió que se llama El discurso sobre las ciencias y las artes y generó toda la polémica que tú tuvieras en ese momento en Francia. Porque lo que hace Rousseau es apartarse del pensamiento de Hobbes, donde Hobbes, acuerden que dice que el hombre es un lobo para el hombre y como el hombre es un lobo para el hombre, pues Hobbes dice que todo el tiempo estamos actuando con desconfianza, con miedo, con enemigo con el otro. Entonces, lo que hace Rousseau es decir, mire, yo no creo que nosotros vengamos de un estado de naturaleza tan perverso. Yo lo que creo es que el estado natural del hombre, antes de volverse un ser social, es un estado eminentemente bello, feliz, libre, y el hombre no es un salvaje, es un tipo chévere. Entonces, y en ese estado de naturaleza chévere, digámoslo así, bauticémoslo así, el hombre tiene un conocimiento y un amor propio, ¿cierto? Por eso, cuando el hombre se vuelve social, la sociedad lo corrompe. Y ahí su máxima, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, lo que dice Rousseau es que en la cual se contempla la necesidad de una sana vuelta a la naturaleza para mitigar la iniquidad entre el poderoso y el menos favorecido. Y de esa forma desencadenar al hombre que ya ha nacido libre. Entonces, miren aquí, pues, entonces él se aparta, pues, le da un estado de benevolencia al hombre. Y cuando publica Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, que en esa obra lo que hace es criticar todas las instituciones políticas y sociales, porque dice que las instituciones imperantes en ese momento en Francia lo que hacen es crear seres corruptos y acabar con la inocencia del hombre. Entonces, miren que hay que contextualizar. Estamos en una Francia con una monarquía absoluta, un sentimiento de súbdito, lo que estaba, unas instituciones que nos permean, que hay que entender por qué un tipo piensa como eso. Entonces él empieza a criticar eso. Miren, esas instituciones lo que hacen es pervertirnos. Cuando él denuncia la impostura, la falsedad, de la postura, la falsedad, la voluntad de dominio de esa sociedad que dirige a Francia,
y dice que hay que salir de ahí, porque o si no vamos a tener un desastre si nosotros no sacamos la sociedad de ahí. Entonces, cuando aparece el contrato social y Emilio la educación, a esas obras las prohíbe el Parlamento francés, el Parlamento de París, perdón, lo prohíbe, y después es prohibido en Ginebra, en Holanda y en Berna, son prohibidas esas obras. Lo que hace que el autor se refugie primero en Suiza y después se vaya a Inglaterra. ¿Qué pasa con esas dos obras? Ustedes conocen el contrato social, porque eso lo ven en el colegio y seguramente ya lo tuvieron que ver en teorías, en ideas políticas. Pero lo que ustedes hacen es que esas obras se oponen al liberalismo, a la idea de ese liberalismo de Montesquieu y al utilitarismo, y lo más contundente, se oponen a toda forma de aristocracia ideológica o política. Así, es realmente un golpe y una crítica a la aristocracia que existe, y lo que dice Montesquieu es que hay que buscar un equilibrio, Rousseau, lo que dice Rousseau es que hay que buscar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la sociedad. Y eso se logra a partir de un proyecto educativo que surge de aflorar los buenos sentimientos de amor por sí mismo y por los demás, y la pasión por lo que hace. Entonces dice, si nosotros le damos la oportunidad al otro para que se eduque, y eso no tiene que ser de carácter enciclopédico, entonces aquí iba, acuérdense que las grandes obras eran publicadas en una enciclopedia y solo las clases más favorecidas tenían acceso a eso. Entonces eran los que tenían que darle razón. Lo que decía, lo que cambia nuestro precedente natural es que a nosotros no se nos permita en igualdad de condiciones acceder al conocimiento. Entonces, la única forma de nosotros volver a ese estado de naturaleza de libertad es que a nosotros se nos permita conocernos a nosotros mismos y acceder al conocimiento a nosotros mismos sin limitaciones. Entonces, dice Rousseau que la educación debe ser ante todo un proceso consciente, empírico, autodidacta. Ya saben por qué, a él le pasó. Lo cual posibilita al individuo la creación de una sociedad que no desconoce su estado natural. Entonces, claro, cuando nos vamos a una obra como el contrato social, lo que él expone que para poder mitigar la regeneración de un estado social, las injusticias, la fractura de clase, no solamente la educación es un elemento habitual, el cual se suma a la transformación del orden social que lleva a una superación de todo el individuo y de la misma sociedad, sino que cuando el individuo puede transformarse, puede eliminar cualquier forma de violencia. Entonces, son los hombres los que deben establecer un nuevo contrato social que los acerque a su estado natural, donde lo único que sea legítimo es el consentimiento de los miembros unidos entre un pacto entre iguales. O sea, si yo soy igual a otro, no obedezco a nadie. Si no soy igual a otro, no obedezco a nadie. Lo que hago es que hago acuerdos con alguien. O sea, no se trata de una obediencia, sino de consentimientos y de acuerdos. Y por eso él habla del gran contrato social. Entonces, en palabras de Misael Tirado, él dice que es que un pacto de transparencia que le permite al individuo reconocerse con los otros. O sea, es que si yo te tengo que obedecer, yo no me reconozco contigo. Si yo te obedezco es porque tengo miedo, te obedezco es porque me va a generar una sanción, o porque estás por encima, o porque tienes poder sobre mí. Pero en cambio, si yo no tengo poder sobre ti, sino que tú eres igual, te reconozco como igual, ¿qué hago yo contigo? Hago pactos y no hay temor, hay tranquilidad, hay felicidad, hay libertad. Y yo te reconozco como mi igual, te reconozco como parte de mí, y eso nos permite realmente generar pactos y normas que sean coherentes con la sociedad que queremos hacer. A partir de ahí se construyen los conceptos de libertad e igualdad a través de lo que propone Rousseau. Como les digo, ese pensamiento de Rousseau
contribuyó significativamente a la gesta de la Revolución Francesa, al entendimiento de los cambios sociales, políticos, literarios, a ese movimiento que se llamó el romanticismo y a esa apropiación entre los principios del derecho político, la democracia directa y el análisis de las leyes y el del legislador y el papel del hombre en la sociedad. O sea, es que antes de lo que plantea Rousseau, el papel lo tiene el que gobierna. Y en cambio aquí lo que él plantea al hombre como un centro de la sociedad y como elemento para cambio e interacción entre la sociedad. Entonces, eso es bien importante. No sé si quieren hacer algún comentario, si han leído sobre esto, si quieren hacer alguna aclaración, duden de todo lo que yo digo, o continuamos con el siguiente precursor. Digamos que continuamos con el siguiente precursor, porque nadie dice nada. Qué silencio tan sepulcral. Bueno, el siguiente es Tocqueville. Tocqueville, si viene de una familia noble, él parte del principio del amor a la libertad y a la dignidad humana. Y lo que pasa con Tocqueville es que Tocqueville se va a Estados Unidos a hacer un estudio sobre el sistema penitenciario. Y entonces imagínate que tú te vas de Europa y llegas a un país donde todo es diferente. Hay un sistema presidencial, un concepto de libertad totalmente distinto, un concepto de democracia completamente ligado al concepto de igualdad y libertad como ideal. Es un contraste la democracia al poder político. Y el concepto de libertad y de igualdad se convierte en un elemento rector para la defensa de la garantía de los derechos como individuales como el ciudadano. Y Tocqueville lo primero que empieza a hacer es una distinción. O sea, nosotros tenemos que distinguir entre igualdad de condiciones. O sea, no podemos decir que igualdad de condiciones y que igualdad de bienes es lo mismo. Porque cuando hablamos de... Nosotros tenemos que referirnos a la igualdad de derechos para cualquier particular y en eso consiste la libertad. O sea, usted es libre si usted tiene la capacidad de tener... O sea, usted es libre si tiene los mismos derechos de los demás. Usted es libre porque tiene... O sea, todos somos libres porque todos tenemos los mismos derechos. Entonces, la obra cumbre de Tocqueville es La democracia en América. Y sale, pues, esa obra lo que hace es hacer una reflexión entre la sociedad moderna norteamericana, como expresión de los hábitos, las ideas, las costumbres, el estilo de vida, y los principios en los que se basa un Estado democrático, era un Estado democrático, sigue siendo un Estado democrático, y hacer un paralelo entre las diferentes estructuras, instituciones, tradiciones políticas y subculturales de lo que encuentra en Europa. Entonces él toma el modelo europeo y el modelo americano y empieza a constatar cada una de las instituciones, y ese análisis se va mucho más allá de los elementos políticos o de los partidos. O sea, nosotros podemos pensar mucho más allá de la política a las personas y de ahí entender el por qué se manejan o se mueven de diferentes formas. Entonces, basado en ese análisis que hace Tocqueville de Estados Unidos y de Europa, contribuye al mundo del derecho, específicamente a la sociología jurídica, por sus aportes de la asociación política, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad, a la igualdad y a la democracia. Entonces, él lo que hace es agregar precisamente
agregar precisamente esos derechos como elementos imperantes dentro del desarrollo. O sea, nosotros no, y vuelve otra vez, o sea, ahí va concatenado con lo que estábamos diciendo de Rousseau, de Montesquieu, o sea, no podemos separar y crear que la norma es suficiente. No, también tenemos que pensarlo y que la norma está permeado por el derecho político. Sí, pero la norma también está permeado por una cantidad de garantías que le demos a las personas. Y esas garantías, en el caso de Tocqueville, requieren que exista una democracia, que esa democracia se configura si todos somos iguales, y esa igualdad da lugar a la libertad. Estamos aquí, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, mis queridos estudiantes. Listo. Entiendo, voy a suponer que comprendieron, mis amores, porque no me dicen nada y este silencio sepulcral. Pero bueno. Profe, Dígame, Nayeli. yo le quería pedir el favor de que si podía ir un poco más lento. Ok. Gracias, porque es que como no tengo interlocutores, yo siento que van entendiendo, entonces yo le voy acelerando. Claro que sí. Vámonos con el siguiente. Vea, este señor es una dicha. Primero porque este señor, Claudio Henry de Raubory, o Claude Henry de Raubory, más conocido como Saint-Simon. Bueno, este señor perteneció a una familia de aristocracia que estaba, ya casi no tenía plática. Y él estuvo pues sometido a muchos trabajos, a muchos problemas, hizo de todo. Especuló con dinero, vendió cosas, fue militar, fue político y como dice Misael, es un personaje polifacético, el conde de Saint-Simon. Pero lo importante del conde son varias cosas. Primero, podía cambiar con facilidad sus hábitos y a raíz de que podía cambiar por facilidad sus hábitos, el conde de Saint-Simon tarde se puso a estudiar. Y empezó a estudiar matemática, física, filosofía. Él se puso a estudiar viejo. Sin que la palabra viejo sea despectivo, sino que ya con unos años de edad, pues se supone que uno que tiene que estudiar joven, ¿no? Él empezó a estudiar antes. Y como inicia su vida intelectual tarde, en ese se relaciona con facilidad con personajes representativos de la época. Entonces él empieza a viajar a Alemania, al Reino Unido, a Suiza, y allá en Suiza le publican su primera obra, Carta de un residente en Ginebra a sus contemporáneos. Y a partir de ahí le aparecen un montón de publicaciones. Tiene problemas económicos y eso ayuda a que los amigos de él lo financien. Entonces, nosotros conocemos las obras de Saint-Simon porque y se hizo famoso y se hizo todo porque sus amigos empezaron a financiar. Entonces, con ayuda de uno de sus amigos, él empieza a hacer una interpretación de la época, la interpretación de su época. Y él dice, mire, ¿qué está pasando ahora? Miren, 1816, por Revolución Francesa, todo ese régimen que pasó del terror, el señorcito Napoleón. Entonces, dice, nosotros estamos cerca de crear una nueva sociedad industrial, porque es que de qué vamos a vivir. O sea, nosotros necesitamos una sociedad industrial y esa sociedad industrial es supremamente inevitable. Escribe una cantidad de obras alrededor de la industria. Entonces, la estructuración de toda sociedad en torno a criterios de productividad, eficacia, junto a la reinversión productiva de capitales y el predominio
de la ciencia, los científicos y los técnicos. Entonces, él empieza a decir que una sociedad necesita de científicos, de la educación y la ciencia, de los técnicos, ¿cierto? Para poder crear una sociedad que fuera productiva, que fuera para sí misma. Que el resorte de la evolución es la innovación y la industria. Pero nosotros solo podemos llegar allá si existe paridad social con igualdad de oportunidades, independientemente de ser pobres o ricos. ¿Qué significa eso? Que nosotros solo podemos llegar a una sociedad industrial si generamos criterios de igualdad para la sociedad. O sea, si usted puede ser pobre o rico, pero tiene acceso a la educación. Usted puede ser pobre o rico, pero tiene los mismos criterios para acceder a trabajo. Y que sean sus calidades las que le permitan acceder a ese tipo. Él dice algo que me parece bien interesante y discutible. No se trata de aumentar la prosperidad, sino de orientar la producción. Orientar la producción. Yo aquí les voy a dar un dato curioso. El viejo Saint Simon, el mancito miércoles esto que ha grabado. Este señor es uno de los socialistas utópicos más grandes que existen. Ese pensamiento que tanto citan ahora del socialismo y todo, que de Marx, de Engels, de Comte, es de este señor. Este señor es de los socialistas utópicos. El concepto de socialismo es de él y de sus amigos de la época, no es de Marx. Por eso la invitación en que ustedes estudian esto que les puede parecer tan aburridor, que esta señora hablando aquí de historia, ¿para qué? Porque es que estas ideas o estos autores es lo que toman los políticos. Y aparte de estos discursos, nos venden una forma. Ellos sí estudian. Por eso es que es importante que ustedes estudien y entiendan para cuando estén escuchando el discurso sean extremadamente críticos. Inclusive conmigo. Sean extremadamente críticos. Porque es que los que nos gobiernan se aprovechan de eso. Miren lo que este señor está proponiendo y miren lo que supuestamente fue el socialismo y el comunismo en el mundo. Eso nunca existió conforme a las teorías imperantes socialistas. El socialismo nunca existió y el comunismo nunca existió. Fue la idea de que nos vendió. Acuérdense del concepto de eficacia. Normas que generan una satisfacción social, pero que nunca se van a cumplir. Aquí está. Tomemos ideas que generen un asunto y luego creemos normas para eso. ¿Sí ven? Esto hay que estudiar, porque si no alguien se va a aprovechar de esto, y si ustedes no son críticos y ustedes no lo saben, pues alguien lo va a hacer. Y nos van a vender unas ideas que realmente no son ciertas como tal. Y yo veo pues en la televisión, en una prensa, en la radio, en las redes sociales, unas cosas, yo digo, y esta gente que no estudió, y la gente se lo cree. Porque es más fácil creer y no cuestionar. Por eso es tan importante aprender esto. Entonces, miren, Saint Simon lo que hace es reaccionar, yo se lo dije ahorita. Miren, la Revolución Francesa, además de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, esa vaina fue un montón de sangre. Perdón por esta grabación, si alguien lo va a hacer, pero es para hacer más dinámica la clase, ¿me entienden? O sea, esa es la Revolución Francesa, más allá de decapitar gente y acabar con la monarquía y todo ese tipo de cosas, después vino una sangre porque le entró una paranoia a Robespierre y empezó a matar a todo el mundo pensando que todo el mundo se le iba a sublevar. Y después vino el militarismo de Napoleón, que también vino como un salvador y como el emperador. Entonces este tipo estaba viendo eso en Francia y dijo, ¿qué hacemos aquí? Nosotros no podemos depender de una forma de gobierno y no podemos depender de quien nos gobierne. La sociedad tiene que ser independiente. La sociedad debe resolver sus propios temas. Entonces, por eso a él se le considera uno de los socialistas más importantes de su momento. Porque él dice que hay que desarrollar unos principios de la física social. O sea, cómo la sociedad crea sus propios asuntos sin verse permeada por las situaciones políticas
o de gobierno que están estructurados. Entonces, él dice, mire, es que yo no tengo ningún problema, ojo, socialista, yo no tengo ningún problema con la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es buena en cuanto a cada individuo recibiera su retribución en función de su capacidad. Entonces, miren esto, que después viene otro señor que viene después que se llama Spencer, que va por el mismo lado. Vea, señor, vea, muchacho, yo a usted lo voy a educar. A usted le voy a dar igualdad de oportunidades. Lo estoy diciendo. Igualdad de oportunidades. Entonces, a usted tiene que darle igualdad de oportunidades sin intervención del gobierno. O sea, usted le deben decir acceso a la educación, a la salud, de oportunidades. Y luego, a usted lo sueltan. Y de acuerdo a su capacidad, le pagan. Entonces, tiene que tener igualdad de capacidad para entrar a trabajo, para entrar a la educación como tal, y que sea su capacidad la que le dé a usted la posibilidad de ser propietario. Entonces, él propone una ciencia positiva de la moral, la política y la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad puede ser objeto de estudio riguroso a través de la ciencia. Es decir, nosotros podemos aplicar métodos científicos a la sociedad, sociología, para poder ahí sacar leyes que sean favorables socialmente. Esta ideita que les acabo de decir influyó a Comte, padre del positivismo, Marx, pobre tipo más citado y más odiado de la historia, y Stuart Mill y otros, que no voy a decir, que los voy diciendo a lo largo de aquí en antes. De aquí para abajo, los que vengan, todos fueron influenciados o leyeron a este señor. Entonces hace una propuesta integral, sistemática, de una unidad de conocimiento. Entonces eso da lugar a la necesidad de organizar las diferentes ciencias, para contribuir a la resolución o a la solución de los diferentes problemas o situaciones sociales. Entonces dice, mire, nosotros tenemos que estudiar a la sociedad y definir la ciencia física, la matemática, toda la ciencia, ¿cierto? Distribuirla. Y que esos estudios que haga la ciencia deben contribuir a la solución de los problemas sociales. Que esos problemas sociales deben solucionarse en torno a contribuir con un orden y con un progreso. Por eso es que él cómo llega a eso, porque es que él hace una teoría evolutiva. Entonces él empieza a estudiar a las sociedades de atrás. Bueno, vamos a ver cómo era la sociedad antes y cómo estamos ahora. Entonces dice, mire, si nosotros a los hombres le damos industria basada en la capacidad de su organización, producción y en la decantación del conocimiento científico, combinando ciencia e industria, eso será una característica de las sociedades modernas. Entonces, mírenle el valor que le da la ciencia. Entonces dice eso, no son los políticos los que crean la sociedad. Los que deben crear la sociedad son los industriales. Porque es que los propietarios y los nobles lo que son parásitos. No hacen nada, no producen nada. O sea, ¿qué produce un noble y qué produce un propietario? Dice San Simon. O sea, póngase en el lugar. Un señor que tiene 20 casas y vive de eso. ¿Qué hace o qué contribuye para la sociedad? ¿Da trabajo? No. ¿Qué hace? Nada. Un noble que vive de sus títulos. Que son parásitos, viven del otro, pero no contribuyen para nada para el otro. En cambio, la industria, ¿cierto? A partir de bases igualitarias,
que esas bases igualitarias que permitan obtener igualdad de oportunidades, que esas oportunidades estén alejadas de la intención del gobierno, permiten que esa sociedad industrial genere empleos, generen oportunidades, generen capacidad como tal. Entonces, yo creo industria si tengo ciencia, científicos creando formas para hacer, pero la industria debe crearse para lograr, o sea, la industria, el objetivo de la industria es generar no dinero, sino crear orden y progreso. Entonces, esa ciencia positiva que se llama fisiología social de Saint-Simon, realmente es revolucionaria, porque es una nueva forma de pensamiento social y político. Y realmente poner en la cúspide a todo el sistema intelectual. Lo que hace es realmente hacer una unión entre lo teórico, lo que crean los científicos, y lo práctico. Y que eso genera una nueva estructura social. Entonces, es Saint-Simon el primero, realmente, Saint-Simon, el primero en establecer una ciencia positiva de las sociedades. Porque ese sistema industrial que él nos vende posee un orden y ese orden da surgimiento a lo que hoy llamamos la sociología industrial. Ese es Saint-Simon, considerado un socialista utópico porque realmente piensa que debemos pensar desde la sociedad y no desde otra cosa. Ahí les voy dando ideas para que vean que sepa que el socialismo no es esa cosa que se inventaron por allá en esos países y todo eso no ha existido, nunca se ha dado. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y nosotros no nos pueden vender humo a través de teorías y miedo a través si no hay conocimiento. Por eso es tan importante que ustedes eso lo manejen. Preguntas, dudas, aclaraciones. No sé, Nayerlis, si ya lo hice más despacio o tengo que bajarle la revolución. Estuvo más despacio, profe. Gracias. Sí. Está claro, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Perfecto. Entonces, bajo ese entendido, vámonos con el siguiente invitado en el día de hoy. El señor que invitamos en el día de hoy es el señor Comte. Comte es un discípulo de Saint-Simon. Comte es el padre del positivismo, para que se hagan una idea. No del jurídico, pero del positivismo. Y el positivismo jurídico toma las ideas del positivismo de Comte. Se pelearon. O sea, se separaron. Era su profesor y dijeron, se separaron por problemas ideológicos. Yo tengo muchos datos curiosos históricos sobre Comte. Al final de su vida creó una iglesia que se llama la iglesia, la filosofía positiva, una cosa que criticó y después creó, pero una cosa bien interesante. También es francés. Si uno quiere entender a Augusto Comte, tiene que entender un texto que se llama Curso de Filosofía Positiva. ¿Cierto? Ese curso de filosofía positiva resume pues toda la obra de Comte, tiene 6 volúmenes, fue publicado en 1842.
Hay otros textos como Discurso sobre el espíritu positivo, Sistema de política positiva adoptado en sociología. Y aquí hago este comentario porque el concepto o el término sociología que hoy utilizamos, pues lo acuñó, lo dijo por primera vez Augusto Comte. Entonces, claro, les acuerdo que les acabo de decir que él tiene una influencia de Saint-Simon. Entonces, la primera parte de la obra de Comte viene y versa sobre la sociedad industrial. Claro, era su profesor, su mentor, entonces toma sobre la sociedad industrial. Y luego de que él ya madura, y es cuando se aparta, es sobre el positivismo en concreto. Que como les dije, queda plasmado en su curso de filosofía positiva. Regálenme un minuto, muchachos. Un minuto. Yo me desconecto aquí. Un momento. Bueno, Saint-Simon. Entonces, entonces Comte está influenciado por Saint-Simon. Su primera etapa del pensamiento es precisamente esa época que tiene que ver con el concepto de sociedad industrial, pero la segunda tiene que ver con lo que nosotros llamamos el positivismo jurídico, el positivismo en concreto. ¿Qué es lo que propone pues, en ese curso de filosofía positiva? ¿Cómo se debe reorganizar en las diferentes esferas políticas, económicas y sociales bajo el contexto de la revolución industrial? Si nosotros proponemos una sociedad industrial, ¿cómo debe pensarse la política, la economía, la sociedad en esa política industrial? Entonces, el positivismo, ¿cierto? Él llega a ese concepto de positivismo a partir de entender que la ciencia es un principio rector para la sociedad. Y que a partir de la ciencia es que nosotros podemos resolver los problemas sociales y las necesidades sociales. O sea, si nosotros ponemos la ciencia al servicio de la sociedad, no al servicio del dinero, realmente nosotros podríamos resolver concretamente los asuntos políticos, económicos y sociales. Entonces, dice Comte que es necesario integrar a las ciencias, ¿cierto? Ustedes tengan en cuenta las ciencias exactas, la matemática, la mecánica, la física, la biología, para que una ciencia superior las una y encuentre la relación de estas con la sociedad. Y adivinen quién es esa ciencia. Adivinen quién es esa ciencia. ¿Qué se les ocurre? Sociología jurídica. No la sociología jurídica, la sociología. La sociología. Okay. La sociología. Dice, mire, la sociología lo que hace es ser la integradora entre las ciencias que existen, lo que estudia cada una de las ciencias y la sociedad. ¿Se acuerdan que yo les decía que la sociología es la relación entre? ¿Se acuerdan? Bueno, esto es Comte. Decía, miren, ¿qué está haciendo las matemáticas? ¿Qué está haciendo la mecánica? ¿Qué está haciendo la física? ¿Qué está haciendo la biología? ¿Qué están haciendo? Pero eso, ¿para qué le sirve a la sociedad? Entonces necesitamos una ciencia que le encuentre el para qué le sirve eso a la sociedad o que integre
esos pensamientos, que integre esos pensamientos a la realidad social para encontrar realmente el progreso o para encontrar esas normas que la sociedad necesita. Entonces, el término sociología fue acuñado por Comte. Y él llega ya basándose en los estudios empíricos de los fenómenos sociales y haciendo un análisis de causa-efecto. Entonces, ¿qué es lo que le beneficia a la sociedad? Dice, miren, yo no puedo entender, yo tengo que entender que la ley es el resultado de los procesos históricos. Entonces, si yo comprendo esos procesos históricos, y a mí las ciencias y la física me ayuda a comprender, todas las ciencias anteriores me ayudan a comprender eso, yo puedo crear realmente normas, normas positivas, es decir, en caso de derecho, que me permitan comprender hacia dónde vamos. Entonces, él habla de la ciencia positiva. Y acuérdense que la ciencia positiva es la integración de todas las ciencias al servicio de la sociedad. Entonces, ojo, al tener presentes los hechos tal y como son, es decir, el análisis crítico de la realidad a través de lo que nos da el saber, es decir, si a mí otras ciencias me han dado unas teorías, me han dado unas leyes, las otras ciencias, entonces si a mí la matemática me explicó esto, si a mí la física me dijo que la ley de la relatividad es esto, ¿para qué me sirve a mí eso para resolver o analizar hechos sociales? ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos buscar nueva vida en otros planetas, si nosotros queremos buscar otra vida en otros planetas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, busquemos qué ha dicho y entendamos eso socialmente para qué sirve. Entonces, miren que esto va en contra del individualismo y de la democracia. Porque Comte confiaba en un mundo regido por el saber, no por los políticos, en el que productores y banqueros ejercían una especie de dictadura. Miren, los que son dueños de los medios de producción y los que son dueños de la plata ejercen una dictadura. Entonces, la gente tiene que saber. Entonces, frente a las proposiciones de igualdad, la existencia de una jerarquía social le parecía algo necesario. Entonces, Comte hablaba del amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Entonces, el principio de toda sociedad es el amor. Entonces, nos tenemos que amar para obtener un orden y con un orden nosotros podemos propender por el progreso. Entonces, miren, no les voy a negar que Comte es un crítico número uno del legalismo. Entiéndase con el legalismo, y tanto es que cuando hizo la clasificación de las ciencias de las cuales se debe surtir la sociología, excluyó el derecho. No dijo que eso no era ciencia. Dijo, el derecho no es ciencia. Entonces ahí está, para que vayan entendiendo lo que les dije los primeros días de clase, que hay quienes consideran que el derecho es ciencia y otros no. Ya van sabiendo por qué. Para él el derecho es un fenómeno social que se estudia de manera estática y que hay que mirar cuál lo estático es la norma y lo dinámico es lo que esa norma crea socialmente. Entonces, lo que hay que sacar de Comte valioso ahí es que Comte dice que las leyes deben sacarse siempre de la experiencia y no de conceptos a priori. Que fue lo que había hecho Napoleón. Yo creo que debemos ser así, entonces creo esta norma. No. Dice no. ¿Quiénes queremos ser? ¿Por qué queremos ser? Y esa discusión de quién queremos ser lo hacemos desde la igualdad.
como tal. Hasta ahí estamos con el pensamiento de Comte. Y hasta aquí termino con estos primeros precursores. No los quiero contaminar con más porque realmente es mucha información y quiero como que se asienten y la piensen. Preguntas, dudas, aclaraciones, confusiones. ¿Cómo? Está bien, Está claro. De todas maneras tienen el texto de Misael, que es el que estoy utilizando como hilo conductor, para que a ustedes les sirva ahí como estudio. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. ¿Ah? O doy por terminada la clase. Bueno, muchachos, les recuerdo, no olviden el autocuidado, no olviden cuidarse a ustedes y sus compañeros, no bajen la guardia, usen la mascarilla, vacúnense si pueden, insten a vacunar a sus familiares. Miren que ya en el mundo pues los rebrotes se han dado son en las personas que no se han vacunado. Cuídense bastante, queremos volver a la universidad, ya todos, no por grupitos, entonces por favor no bajen la guardia. Les agradezco mucho, nos vemos a los que vayan mañana. Les decía en el otro curso que pues, si alguien va de manera presencial, pues me diga pura profe para yo conocerlos, porque yo veo aquí un montón de letricas y no los conozco, yo voy a estar allá. Y a los que, bueno, que vayan, y presencial, y a los que no es obligación ir, muchachos, vayan allá si quieren ir. No va a pasar absolutamente nada al que no vaya, no lo voy a castigar, nada de esas cosas. Olvídense de eso porque qué pereza esas situaciones así. Solo que uno tiene que hacer las cosas porque quiere. Y yo soy vendedor número 1 de eso. Cuando usted actúa en forma de beneficio, termina sufriendo. Y la vida le termina a uno generando sufrimientos por eso. Entonces, espero que así sea. Cuídense bastante. Nos vemos mañana los que se conectan mañana o van mañana o nos vemos el martes nuevamente en la clase. Feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Igualmente, Chao, profe.